Quiero que me acompañe hoy a la palabra del Señor. Y Dios ha puesto una palabra en mi corazón y he querido denominarla de la siguiente manera: Jesús dio gracias. Y ahí viene la pregunta: ¿y tú? ¿Estás dando gracias? ¿Estás reconociendo lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, o aún estás reconociendo lo que Dios hará en tu vida? Porque desafortunadamente nos acostumbramos a las cosas y se nos olvida que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y aun que todo lo que somos y tendremos proviene de la infinita, de la justa y perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Y no podemos nunca apartar la mirada de ello. Porque cuando usted intenta hacer las cosas en sus propias fuerzas, déjeme decirle, podrá alcanzar muchas, pero no serán las bendiciones que Dios estableció para su vida. Porque solo la infinita y profunda gracia de Dios obrando en nuestra vida es la que abre las puertas hacia los lugares de excelencia y cumple con el propósito que Él soñó con nosotros. Pero necesitamos reconocer que es Dios obrando en nuestras vidas. Y por eso utilicé una imagen. Él no es tan solo una persona haciendo un gesto. Él es uno de los mayores influencers que hay en el mundo, que se ha dedicado exclusivamente a tomar las banalidades que la gente suele poner en las redes sociales y a cuestionarlas. Entonces hay gente, yo ponía esta mañana un ejemplo, que coge esta botella y entonces coge un taladro y le abre un hueco y se la toma así espichándola, y entonces él coge y la destapa y dice, o sea, ¿para qué hacen esas bobadas? O que cogen una motosierra y le vuelan la tapa y se toman ¿para qué si esto simplemente se gira y se abre? Y su gesto característico es, y ese es precisamente el que está haciendo. Y es tan reconocido, contaba esta mañana una anécdota, él es hincha del equipo francés, del campeón del mundo, que está en este momento defendiendo su título, y estaba por allá en lo más último de la gradería, y la estrella Mbappé lo vio, porque le dijeron que estaba ahí, y cuando metió su gol, su primer gol, se paró enfrente de donde él estaba, en lo más lejano del estadio, y le hizo, simplemente para reconocer lo que él viene haciendo a nivel internacional. ¿Y por qué lo utilizo? Porque muchas veces nosotros simplemente se nos olvida lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Entonces sería necesario hacer, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se nos está olvidando? ¿Qué es lo que no estamos recordando? Y entonces quiero que vayamos a la palabra y miremos lo que el apóstol Pablo nos dice. En primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Mira lo que está diciendo la palabra: dad gracias en todo. Pero dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios a través de Cristo o en Cristo. Y cuando dice dad gracias en todo, es en todo, en lo bueno y en lo malo. Porque es muy fácil dar gracias en lo bueno, es muy fácil dar gracias cuando nos dan un obsequio, es fácil dar gracias cuando recibimos algo, una contraprestación. Pero no es sencillo, usted y yo lo sabemos, dar gracias cuando las cosas no van bien. Pero Pablo sí que nos sabe enseñar de eso, y por eso habla más de 46 veces en el Nuevo Testamento de dar gracias y refiriéndose a ello. Y si lo está diciendo tantas veces es porque nos quiere transmitir algo. Pero Pablo, pasamos a la siguiente, cuando nos está hablando, no nos está hablando desde una experiencia que conoció a través de un testimonio, no, nos está hablando de lo que él vivió, de lo que él sintió, de lo que él padeció. Pablo precisamente en Hechos y en todas las cartas paulinas deja ver que fue náufrago, que fue apedreado, que fue vilipendiado, que fue perseguido, que padeció muchísimas cosas, pero siempre su corazón estuvo agradecido. Y parte desde un principio muy sencillo. Él no está hablando de la experiencia de los otros, está hablando de su propia experiencia.
Pero parte de un principio muy sencillo, y lo vemos en la siguiente filmina, que nos dice, es que el mismísimo Jesús siempre dio gracias. Jesús que es Dios, Jesús que es el Hijo de Dios encarnado para venir al plan de salvación. Y dice que Jesús daba gracias antes de compartir los alimentos o en medio de sus oraciones. Y yo recuerdo cuando estamos en la cena del Señor, cuando dice la palabra que dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos. Y la pregunta es, Jesús sabía que iba a ser crucificado, Jesús sabía que iba a ser traicionado esa misma noche, Jesús sabía lo que iba a padecer en la cruz del Calvario. Sí, tanto lo sabía que orando en el Getsemaní era tal el grado de tensión que tenía, que dice Lucas que sudaba gotas de sangre. Cuando la persona suda gotas de sangre es que está sometido a un estrés tan fuerte que sus vasos sanguíneos se rompen y la sangre empieza a salir por sus poros. Jesús sabía lo que iba a padecer, sabía lo que iba a suceder, sabía cómo iba a suceder. Y sin embargo, está dando gracias. Porque la palabra está diciendo, dad gracias en todo. Y cuando usted y yo somos instruidos en el conocimiento de la palabra, empezamos a entender que lo bueno y lo malo que sucede en nuestra vida está bajo el perfecto control y voluntad de Dios para nosotros. Y en consecuencia, para quienes amamos a Dios, todas las cosas, buenas y malas, obran para bien. Pero muchas veces, desafortunadamente, nos quedamos en el momento o en la situación difícil y nos cuesta trabajo salir de allí. Pero venimos entonces hoy a hablar de algo que es muy importante y es la gratitud. Vamos a la siguiente filmina, porque una cosa es dar gracias. Normalmente lo hacemos cuando alguien nos sirve, decimos gracias. Decía esta mañana, quizás una de las frases más conocidas la repiten las mamás a los niños cuando están pequeños y le dice, ¿cómo se dice? Gracias, para enseñarle, para instruirle que debemos estar agradecidos. Pero el dar gracias no es solo la frase, el dar gracias proviene de la gratitud, y la gratitud es un sentimiento. Dice, es un sentimiento de valoración y de estima de un bien recibido, y el bien puede ser espiritual o material. Es importante que entiendas esto. El bien no es solo material, no es el regalo, no es algo que te entregan, sino también un bien espiritual. Es más, la gratitud no se prescribe o no se acaba con el solo hecho de la manifestación de haber recibido algo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos estoy infinitamente agradecido o eternamente agradecido por la educación que me dieron mis padres, es algo que no prescribe, no es algo que simplemente ya hoy lo estoy reconociendo de manera verbal, sino que es algo que trasciende y va más allá. Mamá murió a los 54 años y no me dejó herencia. Ni mi padre ni mi madre dejaron herencia, no dejaron un testamento, no me dejaron ni un carro, ni una casa, ni dinero. Pero ella siempre dijo algo: le voy a dejar lo que mejor puedo darle, y es educación. Y nos hizo profesionales a 4 hijos, estando ella sola. Y yo recuerdo que había, como en todas casas, una tía rica. La tía rica que le decía a mi mamá: pero usted, ¿para qué pone a esos maizones a estudiar? Póngalos a trabajar y que le traigan dinero a usted, porque ellos ya tienen 18 años y perfectamente le pueden ayudar a usted. Usted no se cargue con eso. Y dijo: no, yo lo único que puedo darles es educación y los voy a hacer profesionales. Y no se equivocó, porque nos hizo hombres y mujeres de bien e independientes que pudimos sostenernos y seguiremos sosteniéndonos adelante. Las casas, los carros y las demás bienes vinieron después por añadidura, pero ella hizo lo que tenía que hacer
con nosotros y nos dio educación, y por eso estamos siempre agradecidos. La tía rica no tiene los hijos profesionales. Entonces, ¿cuánto más deberíamos estar agradecidos con el que nos redimió, nos transformó, nos sacó del foso, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la cueva, nos dio una nueva oportunidad, nos regeneró, nos hizo nuevas personas, nos hizo nueva criatura y nos hizo coherederos juntamente con Él de las bendiciones y de las riquezas del reino de Dios? Porque el tema no es solo material, el tema es espiritual. Por eso la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, no dice y algunas cosas, y todo lo demás os será añadido. La sabiduría es el temor a Jehová. Y usted y yo somos contados por sabios porque Jesucristo nos alcanzó y hemos entendido el propósito, la palabra de Dios en nuestra vida. Podemos tener especializaciones, títulos, todas estas cosas que nos adornan, pero la joya preciosa, la perla de gran valor, es el conocimiento de la palabra de Dios y el haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Pero ahí viene algo importante, y es que además de gracias y de gratitud, la palabra nos habla en el griego de yaris, y yaris significa gracia. Cuando Sarita estaba ministrando y todos fuimos tocados en ese importante momento, dijo: queremos sumergirnos en la profunda gracia de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos entender. Pasamos a la siguiente, por favor, la multimedia. Y es que la gracia de Dios es el favor de Dios en nuestra vida. Es la generosidad de Dios, es el don de Dios entregado a nosotros. Amado, una cosa es que usted tenga gratitud y una cosa es que usted dé gracias, pero lo que yo quiero que usted entienda en esta noche es que Dios se ha desbordado en sus bendiciones, Dios se ha desbordado en su generosidad y te ha inundado de la gracia y te ha entregado un don y te ha entregado un propósito y ha hecho contigo cosas absolutamente maravillosas, y eso es lo que hace la diferencia tuya. Eso es lo que nos vuelve los sujetos cualificados en medio de la sociedad. Significa que a donde tú vayas, la presencia del Señor estará contigo. Significa que al lugar donde tú vayas, la puerta se abrirá. Significa que en lo que tú sueñes se hará realidad. Porque no es en tus fuerzas, porque no es tu capacidad, porque no es tu experiencia, porque no es tu profesionalismo. No. Es la inmensa gracia de Dios que sobreabunda en nuestra vida y que aún cubre nuestras faltas. Yo o tú o cualquiera puede tener carencias de cualquier tipo: económicas, mentales, profesionales, de habilidad. Pero Dios se encarga con su infinita gracia de hacer lo necesario para que usted pueda derribar murallas y entrar al lugar de excelencia que Dios tiene para usted. Esa es la gracia. Pero la gracia, para poderla recibir, para poderla materializar, para poderla hacer efectiva en nuestra vida, requiere de un mediador, el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Porque en todo el proceso de salvación estuvo siempre presente la gracia, que la recibimos por fe. Cuando creemos que Jesucristo es nuestro suficiente Salvador, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón,
opera por la gracia de Dios el plan de salvación. Pero muchos creen que el plan de salvación es solo que cuando muramos vamos a estar al lado de Él y vendremos al gobierno milenario. No lo mire en esa perspectiva. La gracia de Dios opera desde el mismísimo momento en que usted recibe a Jesucristo, porque su vida, porque su corazón, porque sus circunstancias son transformadas y en consecuencia empieza a vivir el plan de Dios para su vida, y las bendiciones te alcanzan y se materializan para transformar tu vida. La salvación no es solo sacarte del foso. La salvación significa vestidura nueva. La salvación significa nueva nacionalidad. Ahora eres de la nacionalidad del cielo. Ahora perteneces a la familia de Jesucristo. Ahora Él es tu hermano mayor y la herencia del cielo es para ti. Pero es por la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso, déjeme decirle algo. Que la gracia de Dios opera por su infinita bondad. Pasemos a la siguiente. Y nos dice que hay una diferencia sustancial entre lo que es la ley y es la gracia. Y usted debe entender eso. Cuando comenzábamos hablábamos de si usted era agradecido. Y de manera inductiva, como hacen las personas que hacen análisis o desarrollos científicos, o inductiva o deductivamente, a través de preguntas, usted va llegando al punto de investigación que quiere desarrollar. Y aquí nos formulamos otra pregunta: ¿por qué no por la ley? Usted ha escuchado decir, es que son muy legalistas. La ley, por ejemplo, en el caso humano, es una creación abstracta, general y abstracta, en la que se tipifican diferentes acciones. Entonces determinan qué se puede, qué no se puede hacer. En la palabra nos está diciendo que mientras la ley es el esfuerzo del hombre por buscar a Dios, la gracia es el favor de Dios que busca al hombre. Lo que quiero que entiendas es que la ley es un movimiento de abajo hacia arriba, mientras que la gracia es todo lo contrario. Es Dios moviéndose desde el cielo hacia ti. ¿Por qué es importante? Porque la ley produce orgullo. Cuando la ley es cumplida, usted dice, yo cumplo la ley. Yo me porto bien, yo hago lo correcto. Pero la gracia es el favor de Dios obrando en tu vida. Por eso el joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Dijo, cumple la ley. Eso lo hago yo, sobrado. Hasta tengo saldo a mi favor. Le dijo, bueno, deje todas las cosas y sígueme. Y se desapareció. Porque no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es lo que tú hagas, es la gracia de Dios obrando en tu vida. Nada de lo que nosotros hagamos compensará el pago de lo que teníamos que pagar por nuestros pecados. Por eso fue necesario que Dios, en su infinita misericordia, hiciese descender a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y es el único pago acepto. Por eso usted y yo nos llamamos cristianos, porque Jesucristo dio su vida por nosotros, y nosotros no podemos hacer de su muerte una banalidad. Su muerte no fue en vano. Su muerte fue para redimirnos a nosotros del pecado, transformarnos y sacarnos del lugar en el que nos encontrábamos. Por eso usted y yo tenemos que hacer valer esa ciudadanía del cielo. ¿Sabe qué? Voy a decírselo en términos muy cucuteños. Es hora de que saque la chapa. Es hora de que exhiba su chapa.
Es hora de que usted diga: conmigo no, diablo mentiroso, porque yo soy hermano del Jesucristo vivo, del que murió en la cruz del Calvario. Usted se podrá levantar en contra de quien quiera, pero a mí ni a mi casa tocarás, porque yo tengo la cobertura del cielo a través de la sangre de Jesucristo. Pero tienes que levantarte en esa autoridad a reclamar lo que es tuyo. Pablo, entonces, también en la palabra, pasamos a la siguiente, empieza a hablar del propósito de la ley, y en Gálatas 3 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Se hace la pregunta, y la respuesta está dada ahí mismo, y dice: fue añadido a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente a quien fue hecha la promesa ya vino y se llama Jesucristo. Eso quiere decir que Él, en el momento en que entra en escena, irrumpe y transforma todo. Jesucristo dice: yo no voy a abrogar la ley, yo no la voy a derogar. No, la ley está ahí, y es una forma que determina cómo debemos comportarnos. Pero lo que yo vengo a decirle es que aunque la ley esté ahí, y aunque usted sea incapaz de cumplirla, porque su corazón y su iniquidad están ahí impidiendo que usted pueda cumplirla, yo vengo a romper con todo eso, y con la gracia vengo a permitirle que usted tenga nuevamente acceso al Padre. Porque Dios se cansó del sacrificio año a año. Peque y haga sacrificios, peque y haga sacrificios, y mandó a hacer el único y gran sacrificio acepto: derramar la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pasamos a la siguiente, y entonces dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiese llevarnos al lugar de excelencia, entonces tendríamos que agradecerle a la ley. Si nosotros, cumpliendo la ley, pudiéramos salvarnos, entonces serían nuestras propias fuerzas que estuviéramos logrando las cosas. Pero no, el que vivifica, el que transforma, el que cambia, el que redime y el que salva se llama Jesucristo, y es solo a través de su gracia. Por eso dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Por eso hoy usted y yo, en el siglo y en el año en que nos encontramos, estamos en un lugar de privilegio. Nosotros estamos viviendo en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en la nueva dispensación de la gracia. Y a veces se nos olvida. Yo les decía: es que eso pasó hace 2000 años, pastor. Pero ¿sabe qué? En Colombia dicen los antropólogos que existió vida hace 19.500 años. Eso quiere decir que 17.500 años antes no había llegado Jesucristo. Yo no hubiese querido estar en esa época, acá, en esta zona. Y dicen que en Chile había, a 35.000 años se ve la primera huella humana, algunas aceptable. Ellos vivían bajo la ley, y en Europa ni se diga, y tenían que hacer sacrificios. Pero usted y yo hoy estamos en la dispensación de la gracia, y lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesucristo en nuestro corazón y empezar a vivir la vida de abundancia que Dios tiene para nosotros. Pasamos. Entonces Hebreos 10 dice: porque la ley, oiga lo que le quiero decir, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amado, la ley era el anticipo. La ley te estaba mostrando lo que iba a ser la bendición de Dios, pero solo veías la sombra, no estabas viendo la figura. Yo decía: cuando me casé con mi esposa, me casé con la mujer hermosa que yo pude ver en el altar ministrando. Yo no me casé con la sombra. La sombra es un bulto negro ahí que da el reflejo de algo.
Y le decía, es como quien va al restaurante. Cuando llega al restaurante pide la carta y en la carta le dicen el menú. Hoy hay churrasco con papas a la francesa, o hay lomo de cerdo en salsa barbecue con casquitos de papa y ensalada. Y hoy me pusieron una bandeja paisa, bien, ahí sí la tiraron bien, porque esta mañana me pusieron un pescado con camarones y soy alérgico a los camarones. Usted ve la carta y le describe cuál es el plato, pero ¿cuántos de ustedes entran al restaurante, ven la carta, quedan felices, pagan y se van? ¿Hay alguno aquí que se llene leyendo la carta? ¿Hay alguno aquí que sacie el hambre viendo la carta o la sombra? No, simplemente te está diciendo qué es lo que va a venir, pero tú estás a la expectativa. Y cuando llega esa lasaña, bueno, aquí me están cambiando el pollo, la bandeja paisa, lo que te pongan, lo comes y sacias tu hambre. Lo que quiero que entiendas es que con la ley estabas tan solo leyendo la carta, sabiendo lo que iba a venir, pero que cuando vino Jesucristo, vino el plato fuerte y tu hambre, tu sed fue saciada. Eso significa que tu corazón fue lleno y que las promesas de Dios se hicieron, se materializaron en tu vida. No te quedes leyendo la carta. Come el cuerpo y la sangre de Jesucristo para que recibas lo que Dios tiene para tu vida. Por eso, amado, yo en esta noche quiero dejarte 3 consejos y los hemos denominado, pasamos a la siguiente, con unos, digamos, nombres bien particulares. Porque si tú ya reconoces, si tú ya sabes que la gracia es contigo, ¿qué estás esperando para usarla? ¿Por qué no estás exhibiendo la chapa? ¿Por qué no estás mostrándole al mundo que eres un hijo de Dios? ¿Por qué no estás mostrándole al mundo que fuiste lavado con la sangre de Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que el enemigo ha venido a decirte o a tratarte de insinuar que no puedes hacer? Levántate en la autoridad de Jesucristo y reclama lo que Dios ya ganó para ti y para tu casa. Pero los 3 consejos son los siguientes. Primero, enciende tu playlist. Enciende el playlist. La playlist es la lista de música, la que a usted le gusta. Los jóvenes hablan de las playlists, pero cuando usted ve una película, cuando usted ve los que ven dramas coreanos o los que ven otros tipos de películas por Netflix, siempre hay una banda sonora en las películas. Y es la banda sonora de esta película y la que lo identifica cuando eso suena, o cuando en nuestra época, los que somos más viejitos y veíamos novelas, entonces sonaba por allá Carlos Mata y entonces uno sabía que iba a empezar Topacio. Y sonaba mi vida eres tú, a Cristal, y listo, y se iba a empezar la novela o Café o cualquiera de esas. Dice que las novelas son eso, novelas, pero algunos la ven o algunos la vemos. Y entonces la banda sonora identifica ese drama, esa novela, esa película. Entonces con mi esposa en Bogotá, visitando a nuestra hija, empezábamos a ver a la gente y la gente pasa en Bogotá con unas grabadoras gigantescas, así. Y entonces nosotros, mire, él lleva su propia banda sonora, la banda sonora de su vida. Entonces eso me hace reflexionar sobre algo. La palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, dice: sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice que ruge. El rugido es como el del león. El león, cuando está en medio de la selva, emite un sonido tan fuerte, tan aterrador, que animales muchísimo más grandes que él, como el elefante, salen corriendo. Los asusta, como cuando decíamos, el perro que ladra no muerde. Ladra pero asusta. El león llega y ¡wow! Y inmediatamente usted sale corriendo.
Pero cuando usted está escuchando la palabra de Dios, cuando usted está llenándose de la gracia de Dios, cuando usted está escuchando lo correcto, cuando usted está impidiendo que la atmósfera del mundo que viene a decirle cosas extrañas no entre a su vida, usted está haciendo que la gracia de Dios obre en su vida. Ignore el rugido del león, ignore el rugido del enemigo, ignórelo. Pero déjeme decirle algo adicional. Si lo escucha, quiere decir que su promesa está cerca del cumplimiento, porque el enemigo no viene a arrebatarle lo que usted no tiene cerca. Cuando usted está lejos de la promesa, el enemigo está lejos. Es cuando el rugido se escucha lejos, es cuando el trueno, es cuando el rayo, es cuando eso, la tormenta se encuentra lejos. Pero cuando está ahí cerquita, es porque usted está cerca a tomar la promesa y él quiere arrebatársela. La siguiente dice: cambia tu muro. Y cambia tu muro tiene que ver con lo que los jóvenes hoy en las redes sociales llaman el muro de Facebook, el muro en el que usted sale y escribe. Y entonces usted posee cosas interesantes como: hoy estoy triste y deprimido. Hoy me siento que no puedo alcanzar absolutamente nada. Hoy me siento insignificante. Error. No hay mañana sin hoy. Y lo que digas y determines hoy será tu realidad mañana. Ojo, cuidado con lo que estás diciendo, cuidado con lo que estás hablando, cuidado con lo que estás profetizando, porque tus palabras se volverán tu realidad. La palabra dice en Proverbios 18:20: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Tú determinas hacia dónde quieres ir. Tú determinas qué quieres recibir. Tú determinas vida o tú determinas muerte. Es el poder de tu palabra, profetizando con la infinita gracia de Dios, la que transformará la realidad de tu vida, de tu familia y de tus generaciones. Por eso hoy traigo un ejemplo. Ojo, multimedia, no me lo vas a soltar. No me van a hacerlo esta mañana. Todos conocen a Chris Hemsworth. Todos lo sabemos, todos sabemos quién es, obviamente que sí. Todos sabemos quién es. Ay, multimedia. Bueno, él es Chris Hemsworth. Pero ¿qué pasa con él? Espera, me pongo yo como por acá. No, vuélvamelo a poner. No sé por qué mi esposa y mi hija se emocionan tanto cuando lo ven. Mira, trajimos hasta la misma chaqueta. Póngame la siguiente. Él es un actor muy famoso y su representación más conocida es la de Thor. Multimedia. Este es el actor. Es un hombre que ha desarrollado películas, es reconocido, tiene fama, tiene la misma gracia que yo, un poquito más de abdominales tal vez, pero ¿qué pasa con este hombre? Escribió esto en su Instagram en estos días: la idea de que no podré recordar la vida que he experimentado con mi esposa e hijos es probablemente mi mayor temor. Trato de vivir cada experiencia al límite mientras tenga salud. La pone entre comillas y dice: luego de dar a conocer que tiene una alta probabilidad de sufrir Alzheimer. Acaba de renunciar, dice que no va a volver a ser Thor. Se retira de la actuación porque le dijeron que tiene una alta probabilidad. No le dijeron que tiene Alzheimer, no le dijeron que ya lo está padeciendo. Tiene una alta probabilidad. Pero ¿sabe qué? Cuando usted
se deja derrotar por el diagnóstico o por el preliminar del diagnóstico, desafortunadamente lo que va a obtener en su vida es lo que usted está manifestando y profetizando. Pero cuando usted se levanta en la autoridad de Jesucristo a decretar que el enemigo no le robará la bendición, usted puede con su boca transformar. ¿Sabe qué es lo más triste? Que al publicarlo empiezan millones de personas a profetizar lo triste que va a ser ese desenlace final. Porque lo que usted escribe y lo que usted pone en su muro y lo que usted determina atrae las bendiciones o trae también maldición. Porque todo el mundo está, en vez de estarse levantando y decretando victoria y diciendo que esto es una mentira de Satanás, lo que están diciendo es pobrecita, pobrecita la esposa, pobrecitos ellos. Porque lo que está haciendo al escribir mal y a decir las cosas que no corresponden, es trayendo la muerte, es trayendo una profecía negativa para su vida. Pero cuando usted se levanta en la autoridad de Jesucristo y empieza a decretar vida y victoria, viene vida y victoria, viene bendición, viene oración para su vida. Pero en el nombre de Jesús desatamos a este varón y decretamos vida y victoria. Que la venda de los ojos le es quitada para que él pueda vivir las promesas de Dios para su vida. Amén. Y la tercera tiene que ver con lo que hemos denominado crea tu hashtag. Esta es una figura cuando usted quiere que su red social en Twitter o en Instagram o en cualquiera de ellas tenga una mayor movimiento, dinamismo, se introduce en un hashtag y entonces ahí todos los que estén en esa ola o en ese movimiento empiezan a recibirla y a intercambiar mensajes. Entonces, si usted pone hashtag hoy estoy deprimido, hashtag hoy me siento lo más pequeño de este mundo, va a reunirse con todo lo que piensan lo mismo. Lo que quiero es que pienses en grande, sueñes en grande, porque el enemigo en la pelea espiritual utiliza la contención como la estrategia para no permitirte avanzar. Quiero que entiendas que el enemigo no te va a robar lo que ya alcanzaste. El enemigo va a hacer todo lo posible para que tú no ensanches la estaca de tu tienda, para que tú no te expandas, para que tú no vayas a otro lugar, para que tú no pienses en grande. Y es el momento en que tú entiendas que puedes alcanzar lo que te propongas, porque Jesucristo ya lo ganó para ti en la cruz del Calvario. Un importante coach en el mundo dice que los 3 enemigos del éxito son la zona de confort, la que nos deja acomodados. Yo aquí estoy bien, yo estoy tranquilo, yo no me voy a cambiar por nadie, porque qué tal que me ponga a cambiar y ahí las cosas no me salgan bien. La zona de confort impide que usted trascienda y que usted ensanche y que usted avance y que usted vaya al lugar de honor que Dios tiene para usted. Por eso muchos dicen hay que cortarle la rama, porque está ahí feliz en la rama, pero cuando se la cortan vuela. Cuando se la cortan tienen la obligación y tienen la necesidad de expandir sus alas y empezar a buscar nuevos horizontes. La segunda es no querer aprender. El miedo a lo nuevo los paraliza. Yo recuerdo mucho cuando cambiaron las máquinas de escribir, aquí los viejitos, la previa que nos ponían era que nos tapaban las teclas con un esparadrapo y usted tenía que digitar sin mirar. Y eso usted compraba liquid paper para corregir, y luego salieron unas tarjeticas que usted ponía ahí blancas y tapaban los tipos y usted corregía. Pero cuando salió el computador, todo el mundo, ahí como dice el pastor Pedro, como chivo en canoa. Y había unos que le ponían liquid paper a la pantalla. Le daba miedo. Yo trabajaba, era estudiante de Derecho en tercer año en Bogotá, y trabajaba en la Notaría 30 y había 10 mecanógrafas. Esas mujeres, una Remington 22,
y haga escrituras, les pagaban por escrituras. Y llegamos con una señora y pusimos el primer computador. Y todas miraban. No, nosotros no vamos a cambiar. Y la señora del computador teclaba así con miedo para no dañar el teclado, porque esto, mejor dicho, el computador lo miraba a uno y se dañaba. Y mientras la señora hacía una escritura, la de la máquina de escribir sacaba dos y se burlaban. Nosotros la sacamos más rápido que la del computador, porque la del computador estaba aprendiendo. De repente, la del computador mandó a imprimir. Y cuando mandó a imprimir como 10 escrituras en línea y todas. ¿Qué pasó? Digo, no, aquí están todas las escrituras. Porque lo que ya no sabían es que eso quedaba en la memoria y que usted después mandaba a imprimir todo lo que quería. Y la otra burlándose que porque no, yo saqué 2, 3, 4 y ella apenas no ha sacado ni la primera. Le sacó 10. E inmediatamente todas empezaron a cambiarse. Cuando cambiaron al computador, la pregunta es: ¿quién que maneja un computador hoy quiere una máquina de escribir? Nadie. Pero lo que cuesta decirle a la gente, o que costó a la gente decirle cambia la máquina de escribir para tomar el computador, fue imposible. Porque tenemos miedo a aprender lo nuevo. No, yo estoy aquí, yo sé esto, pero ese miedo a aprender lo nuevo es lo que no nos deja explorar nuevos espacios. Y la tercera dice: el camino de la menor resistencia. Queremos lo fácil. Por eso dice que los latinos somos especialistas en comprar lotería, porque queremos enriquecernos así. No, me gano la lotería y se solucionó todo. Y ahí llevan 40 años comprando lotería. ¿Cómo le parece? Déjeme decirle algo. Antes de llegar a Jesucristo yo compraba loto y chance y todas esas cosas. Y yo entendí algo: que las cosas se logran con esfuerzo, pero sobre todo con la bendición de Dios. Échese el mejor baloto. Tome su diezmo, ponga su ofrenda y verá que las riquezas del cielo vendrán a su vida, porque dice la palabra que Dios nos da el don de hacer las riquezas. Amén. Entonces, amado, recuerda algo: dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer por usted y por mí. Dio su vida en la cruz del Calvario y añadió a nosotros todas las bendiciones. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.